dice así: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tengamos unas palabras de oración antes de seguir. Bendito Padre, Señor nuestro, gracias por haber puesto fe en nuestro ser, en el ser humano. Sin duda que es una de las tantas cosas que nos diferencia del resto de la creación. Gracias porque a través de esa fe confiamos en ti, Señor. Tenemos fe en lo que Cristo hizo por nosotros, entregándose en nuestro lugar, dando su vida, pero también resucitando. Creemos en eso, Señor, y te pido que sea una realidad en nuestro corazón, que estemos siempre con esa confianza en ese suceso que ha cambiado nuestras vidas. Que tengamos fe en el Señor Jesucristo, en ti, Señor, en tu palabra, en lo que puedes hacer en nuestras vidas, con tu espíritu, con tu poder, más allá de cualquier situación adversa que podamos estar enfrentando, más allá de toda persecución que nos pueda estar oprimiendo. Te pido, Padre, que esta noche tú fortalezcas a tu iglesia a través de tu palabra, que veamos en la vida de Enoc la fe que él tuvo y cómo tú obraste en él, Señor. Bendice tu palabra, Padre. Gracias por cada hermano que está acá esta tarde. Te pedimos por los que no están, que estén considerando, Señor, su vida contigo y que puedan acercarse a ti. Y te pido por mí, Señor, al predicar tu palabra, que me guíes y me ayudes y que todos juntos podamos entender hoy tu palabra y lo que tú quieres para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hace un tiempo vi una película. Había una parejita que venía en un viaje en la ruta en su camioneta. Él se llamaba Luke, era un domador de toros allí en Estados Unidos. Y ella se llamaba Sofía, era estudiante de arte, especialmente pintura. En el viaje ahí en la ruta ven una luz en la banquina y un auto chocado contra un árbol. Y paran y van, y era un ancianito que había chocado, parece que se había dormido y había destrozado el auto, ¿no? Bueno, ellos lo asisten, lo llevan al hospital y este hombre, a medida que se va recuperando, estas dos personas lo van visitando. Más que nada ella, Sofía, iba casi todos los días, mejor dicho, todos los días, iba a visitar a este hombre. Y este hombre tenía una cajita en la cual guardaba las cartas de su esposa, la que fue su esposa, porque él era viudo. Entonces, como no veía muy bien, esta chica le leía todos los días una carta y el hombre iba recordando ahí los tiempos con su esposa. Y bueno, se fueron encariñando con esta muchacha y con el muchacho Luke. Hicieron una muy linda relación. Un día el anciano, como corresponde a la vida de todo ser viviente, murió allí en el hospital. Se había recuperado, sí, pero después tuvo que volver al hospital porque más adelante su salud había empeorado y murió. La esposa de este ancianito había sido amante de las artes también y también de la pintura. A tal punto que ella había comprado, él no era tan amante, pero la acompañaba a su esposa en eventos de pintura y todo eso, pero habían comprado muchos cuadros. A tal punto de que cuando el hombre muere, les da a esta pareja, a Luke y Sofía, les da todas las pinturas. Y después ellos, hablando con expertos en el tema del arte y la pintura, dicen que eran pinturas carísimas,
costosas que todo el mundo quisiera tener, todos los que aman la pintura, y se hacen millonarios estos dos. Se hacen millonarios, ella después se recibe, tiene su museo de la pintura, y bueno, así sigue su vida, ¿no? Pero algo que me llamaba la atención, de que como un desconocido, podríamos decir, este ancianito había terminado dando toda la colección de pinturas de su esposa. Y esta pareja había heredado toda la colección de pintura. Y yo pensaba, capaz podría haber sido una recompensa por tanto amor, por tanta visita, por tantas cartas leídas, por tanta demostración de bondad al asistirlo en el choque, al llevarlo al hospital, al visitarlo todos los días. Así que vemos una recompensa que estas personas tuvieron. Pero saben, para nosotros los cristianos hay una recompensa aún mayor y nos es prometida por Dios. Esta tarde quiero que hablemos acerca de la fe que es recompensada por Dios. Porque las personas podemos tener fe en todo tipo de cosas. Podemos tener fe en un presidente, podemos tener fe en un familiar, podemos tener fe en que tal cosa va a pasar, podemos tener fe en que algún familiar se va a sanar y va a ser librado de la muerte. Hablando estrictamente del tema de Dios también, podemos tener fe en diferentes cosas de Dios. Podemos tener fe de que Dios va a salvar a un familiar, podemos tener fe en que Dios va, como predican algunas iglesias, va a mejorar mi situación económica. Podemos tener fe de que Dios me va a salvar, también me va a sanar de cierta enfermedad. Podemos tener fe de que nuestra iglesia va a crecer en número. Podemos tener fe de que vamos a ir creciendo en el conocimiento de la gracia de Dios, como dicen las Escrituras. Podríamos poner niveles, ejemplos, diferentes puntos de vista de cómo nosotros podemos tener fe. Pero acá en estos dos versículos que quiero que veamos hoy, vamos a ver la recompensa que Dios da acerca de la fe. Yo puse así como si fuera un título, la fe que es recompensada por Dios. El domingo pasado el pastor Sergio trató el pasaje que la Biblia, que Dios define la fe. Ahí en versículo 1 del capítulo 11 dice que la fe es la confianza, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, es tener confianza. ¿Confianza en qué? En Dios. Después dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y de ahí en adelante empieza a dar Abraham, Abel, Noé, Enoc, que es el que vamos a ver hoy, ejemplos de este versículo 2, que por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. En primer lugar, me gustaría que veamos la fe de Enoc. No se nos dice mucho sobre este hombre de la Biblia, pero lo que se nos dice, lo poco que se nos dice de él, es impresionante. Quiero que veamos primero que Enoc fue recompensado por agradar a Dios. En otras palabras, por su fe, porque por su fe agradó a Dios. Vemos ahí versículo 5 que dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esta palabra yo no la entendía, traspuesto, porque como sabemos, este español es un español de los años 60 y hoy estamos en el 2018, pero obviamente hay cosas que entendemos, pero esta palabra traspuesto yo nunca la había visto. La Biblia de las Américas dice en este versículo 5, dice que la palabra traspuesto es la palabra trasladado. En otras palabras, por la fe Enoc fue trasladado para no ver muerte. Hay otras traducciones que dicen, por la fe Enoc fue llevado para no ver muerte. Veamos ahí en Génesis, donde se nos habla de Enoc,
que ahí también utiliza la palabra llevado, del verbo llevar, no estrictamente la palabra llevado. Génesis capítulo 5, versículos 18 al 24. Génesis 5, 18 al 24. Y dice así: vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y yo quiero leer de nuevo este versículo 24 porque es un caso, me parece, único en las Escrituras. Versículo 24: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminó con Dios Enoc. Primero, volviendo ahí a Hebreos 11, 5, vemos que Enoc fue llevado por Dios evitando pasar por la muerte, porque claro, Dios se lo llevó. Dice que desapareció Enoc. La vida de Enoc su relación con Dios era tal que Dios se lo llevó. Fue recompensado por Dios. La fe de Enoc, la vida de Enoc. 300 años dice que vivió Enoc después de que nació su hijo Matusalén. Seguramente algunos años antes ya había caminado con Dios. Así que podemos decir que un poco más capaz de, no 365 años, porque obviamente desde que nació no caminaba con Dios, porque siendo un bebé no tenía entendimiento, pero capaz un poco más de 300 años Enoc caminó con Dios. Y dice ahí Hebreos 11 que por la fe Enoc, a través de esta fe o como consecuencia de esta fe, fue llevado, fue traspuesto para no ver la muerte y no fue hallado. Eso no fue hallado obviamente quiere decir que nadie más lo halló, nadie más lo vio porque Dios se lo llevó. Pero yo pensaba en esto, ¿no? Ni siquiera Cristo fue librado de esto. Obviamente sabemos que ascendió, pero antes tuvo que morir el Señor Jesucristo. Pero este Enoc, un privilegiado podríamos decir. Un gran ejemplo de su vida, de la cual no sabemos mucho, solo que caminó con Dios 300 años o un poco más y que Dios se lo llevó, pero un privilegiado, no vio la muerte. Hay otras personas que no van a ver la muerte, capaz seamos nosotros o capaz otras personas, porque sabemos que tenemos la promesa de que el Señor en el arrebatamiento va a llevar a su iglesia y los que estén ahí vivos no van a ver la muerte, ¿no? Yo todavía tengo esa esperanza y espero que todos la tengamos, ¿no? De no ver la muerte, pero también de vivir ese momento, el arrebatamiento también, algo que va a ser también único y también los que estén ahí en ese momento vamos a ser, si pasamos, o serán unos privilegiados también, ¿no? Pero yo pensaba en esto, no vio la muerte, la única persona, la única. Y si saben algún ejemplo, capaz se me escapa a mí, de alguien en las Escrituras que le haya pasado igual que Enoc, ayúdenme, pero me parece que es el único que no vio la muerte. ¿Sí? Elías, ahí está también, Elías, los dos privilegiados entonces, y ya no es único Enoc, muchas gracias Pastor Sergio, pero no sé, si tuviéramos que hablar de porcentaje en la historia de la humanidad, un 0,000 y sería interminable la lista, por ciento comparado, ¿no? Unos privilegiados. Esto de la muerte, ¿no? ¿Quién no quisiera ser librado de la muerte? La Biblia dice que está establecido para los hombres que todos tenemos que pasar por la muerte. Y después de esto, el juicio. Obviamente generalidades, muy grandes generalidades, porque ni Enoc ni Elías pasaron por la muerte, ¿no? Pero, qué lindo
qué privilegio, qué ejemplo, qué esperanza también para nosotros, porque capaz que nosotros no vamos capaz a ser librados de esta muerte, pero sí vamos a ser librados de otra muerte en la eternidad. Como sabemos, la palabra muerte significa separación. La primer separación fue la que Enoc y Elías no experimentaron, la separación entre el alma y el espíritu y el cuerpo, que probablemente nosotros experimentemos o no si el Señor nos lleva en el arrebatamiento, ¿no? Pero está la segunda muerte, la separación del alma de Dios, que eso los creyentes no lo vamos a experimentar, sí los no creyentes. Separación eterna con Dios va a ser en el infierno. Pero un tema que atemoriza tanto a la gente, aún a los creyentes, aún a los cristianos, la muerte. Y déjame decirte, hermano, esta tarde y no quiero ser atrevido, quiero decirlo con todo respeto, pero me parece que un cristiano que tiene miedo a la muerte es falta de fe. Porque sabemos que la muerte es solo una puerta entre esta vida y la eternidad. Entonces, y me vienen a la mente las palabras del apóstol Pablo, que deseaba morirse para estar con el Señor. Pero él decía, bueno, si muero, mejor, porque voy a estar con el Señor, pero si no muero, va a ser para servirlo a Él. Y ojalá que nosotros podamos tener esa visión también que tenía el apóstol Pablo. Las personas hoy en día se desesperan, los no creyentes estoy hablando específicamente, cuando están ahí en el lecho de muerte. Y yo creo que cuando le toca a un cristiano estar ahí a punto o estar en el proceso, debiera ser para hacer luz y transmitir esperanza a otros en esta muerte, para no atemorizarnos, para dar esperanza a los demás. Cuando murió mi madre, yo me acuerdo, mis familiares, y obviamente uno está dolido, pero como creyente uno tiene otra esperanza y otra tranquilidad. Y mis familiares estaban desesperados, me acuerdo yo. Y yo a veces pienso, bueno, si a mí un día me toca estar como estuvo ella, y vienen los no creyentes, mis familiares vienen a compadecerse mío, a mí me gustaría decirle, mirá, no te compadezcas mío, porque yo sé a dónde voy. Pero vos, ¿qué vas a hacer vos? Yo voy con Cristo. Esto simplemente es un proceso. Esta vida es pasajera. Después de esta muerte, voy a estar con el Señor para siempre. ¿Qué es mejor que eso? Pero ¿y vos? Y hermanos, les aliento a hacer de esperanza a las personas que no la tienen. Porque y también hablando de porcentajes, los creyentes comparados con los no creyentes también somos un número muy pequeñito, un remanente. Porque la mayoría de la gente rechaza a Dios. Y la mayoría de la gente que rechaza a Dios obviamente vive sin esperanza. Y nosotros tenemos la oportunidad de ser de luz, de esperanza, de transmitir esta fe a otras personas. Qué privilegio también eso, ser mensajeros del Señor como veíamos domingos anteriores. Como decía el himno que cantamos hoy, sembrar la palabra, la simiente preciosa, sembrar el Evangelio. No tenemos otra tarea. Dios no nos pide que estemos ahí dándole el crecimiento a la planta, porque eso lo da Él. Simplemente sembrar, nada más que eso. Y ojalá que lo estemos haciendo y haciéndolo como el Señor nos pide. Volviendo ahí, no solamente que no fue traspuesto, fue llevado por Dios para no ver la muerte y que no fue hallado, sino que dice, lo traspuso Dios, o sea, se lo llevó Dios, y antes que fuese traspuesto, antes que fuese llevado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En otras palabras, tuvo un testimonio, dejó un testimonio a las personas que vivían en su tiempo. Las personas fueron testigos
de la relación de Enoc con Dios. Seguramente no había una iglesia a la cual ir en esos tiempos, no había un templo, no había una sinagoga, porque estamos hablando de tiempo antes incluso de que se diera la ley, antes de Moisés. Seguramente lo único que conocían en esos tiempos era hablar de Dios o levantar un altar y ofrecer un sacrificio a Dios. Seguramente era la única manera de testificar de Dios, pero aún así las personas lo vieron en Enoc. Él dejó un testimonio, caminó con Dios de tal manera que dejó un testimonio, no un testimonio de ir a un lugar de culto, no un testimonio de ser un religioso, sino un testimonio de haber agradado a Dios.